Hola, hola, buenos días, bienvenidos, ¿cómo están todos familia? Bienvenidos a Vida Vertical en Casa, gracias por unirse a nuestro servicio en esta mañana. Qué gusto tenerles conectado desde casa o tal vez estás conectado desde algún lugar por ahí disfrutando el tiempo, el clima o en tu patio o en la cocina o en la sala de tu casa, ¿verdad? Donde quiera que te encuentres, quiero decirte gracias por conectarte con nosotros, gracias por estar en este servicio, gracias por ser parte de los que no se rajan, de los que aguantamos, de los que no tiramos la toalla, de los que sí nos desesperamos obviamente por toda la situación que está pasando y quisiéramos que todo esto cambiara, pero mantenemos nuestra confianza en el Señor, nos mantenemos unidos, mantenemos la unidad, mantenemos la fe y mantenemos sobre todo el amor unos por otros. Gracias familia por estar con nosotros en esta mañana. Les saluda el pastor Robin Morales, que siéntanse como en casa y bueno, estamos hoy continuando con la serie que hemos comenzado hace una par de semanas atrás llamada Los 12, en donde hemos estado hablando acerca de los 12 discípulos de Jesús. La primera semana hablamos un poco acerca de dos primeros discípulos de Jesús, en este caso uno llamado Andrés y su hermano llamado Simón, o mejor conocido como Pedro, que eran hermanos. También la semana pasada, que fue la segunda parte de esta serie, hablamos de dos hombres también, en este caso era Santiago y Juan. Santiago, que era el hermano mayor de Juan, Juan, el famoso discípulo amado de Jesús, aparentemente apodado él mismo en el libro del Evangelio de Juan que él mismo escribió. Hoy vamos a estar hablando de dos nuevos discípulos y vamos a aprender algunas de las características. Y yo quiero que pongan mucha atención porque cada uno de estos discípulos tiene características, cualidades, habilidades, maneras de pensar y estilos de vida y oficios muy diferentes unos con otros. Pero Dios los escogió con un propósito y yo creo que cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad de ser escogidos por el Señor, ser llamados por Él para servirle y poder vivir como Él manda, sirviéndole en esta tierra, extendiendo el reino de Dios a donde quiera que vayamos. Que si estás listo, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante vamos a estar leyendo. Aquí lo voy a poner en la pantalla en caso que alguno de ustedes no lo tengan a la mano. Dice la Biblia: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: ven y sígueme. ¿Qué le dijo a Felipe? Ven y sígueme. Esto es importante. Recuerden, la semana pasada hablamos de las dos invitaciones que nos hace Jesús. La primera es ven, sígueme para salvación, que es la que todos tenemos que aceptar y seguir, decidir reconocer al Señor como nuestro Señor. Y la segunda invitación es aceptar el llamado de trabajar para el reino de Dios, de donde quiera que estemos, siempre servir para el Señor como discípulos fieles a Él. Ven y sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel a quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y pongan atención aquí porque Felipe y Natanael no eran hermanos. Estos eran buenos amigos, eran muy buenos amigos. Posiblemente Natanael era el mejor amigo de Felipe y viceversa, porque es la primera persona a la cual Felipe va corriendo a contarle estas grandes y buenas noticias. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Y estaba refiriéndose no a Felipe, Jesús estaba refiriéndose a Natanael, quien lo vio venir desde lejos. Y terminamos leyendo este versículo. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Hoy vamos a estar hablando acerca de la historia y la vida de estos dos hombres, fieles discípulos del Señor Jesús, llamados Felipe y Natanael. Y para los que les gusta tomar notas, la palabra nos enseña en los 4 evangelios que Natanael solamente aparece en el evangelio de Juan mencionado como este nombre. Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas lo mencionan como Bartolomé, pero solamente Juan lo menciona como Natanael. Así es que la mayoría de los que estudian la palabra, incluso yo, creemos que es la misma persona mencionada. Bartolomé y Natanael son el mismo hombre, el mismo discípulo de Jesús. Es que no se nos vayan a perder, no crean que son dos distintos personajes distintos.
Ahora, son la misma persona. Pero Felipe fue el discípulo de Jesús. Y la palabra de Dios nos habla de que Felipe conocía la palabra de Dios. Él estaba esperando la llegada del Mesías, del Salvador del mundo. Y recuerda, la semana pasada también, si pusiste atención, les comenté que Santiago y Juan pertenecían a un grupo íntimo, un grupo interno de Jesús. ¿Recuerdan? Pedro, Santiago y Juan siempre eran apartados por Jesús para tener un tiempo aparte con él, donde Jesús se revelaba de maneras distintas. Solo este grupo pequeño de tres, un círculo íntimo. Lo que era Felipe y Natanael eran parte del círculo externo de Jesús. Y esto es interesante, porque hay un papel importante que cada uno de nosotros jugamos en el reino de Dios, sin importar que estemos los que seamos que estemos más cerca de Jesús, o los que estemos un paso atrás de los que están más cerca de Jesús. No somos menos importantes si nos encontramos un paso atrás de estos hombres que estaban cerca de él. Así es que Natanael era un hombre que fue mencionado en Juan, pero Felipe, vamos a hablar un poquito de Felipe. La Biblia nos enseña que Felipe era un hombre que era pensador, era analítico, él se preguntaba cosas, él no se conformaba solamente con lo que veía en la televisión, él le encargaba asegurarse de lo que estaba escrito en los rollos de la Biblia. Ellos conocían la palabra de Dios. De hecho, vamos a aprender en un momento que ambos, tanto Felipe como Natanael, eran estudiosos de la palabra de Dios. Posiblemente se la sabían de memoria, o muchos de estos pasajes y conceptos los habían memorizado por años, porque conocían. Felipe le dijo a Natanael: hemos encontrado de quien Moisés hablaba y de cual los profetas han anunciado su venida. Él es Jesús. Ellos conocían lo que la historia, la Biblia, Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento habían declarado acerca de Jesús. Y esto es importante porque estos eran hombres entendidos, estudiosos de la palabra de Dios. Lo primero que nos enseña la palabra de Dios acerca de Felipe y acerca de Natanael, que eran muy buenos amigos. Quiero que veamos varios puntos y vamos a tomar nota de esto. Es que si vas comenzando ahí, vamos a aprender el primer punto. Número 1, aprendemos que ellos fueron obedientes de manera inmediata al Señor en responder a su llamado. En cuanto ellos fueron convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Mesías, el enviado, ellos ya no tuvieron dudas en su mente. Para ellos era claro, lo podían ver por claridad. Hemos estado esperándote por tantos años. Tú eres el escogido, tú eres el que había sido llamado este tiempo, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Y la respuesta de ellos fue inmediata. Así es que lo primero que aprendemos de Felipe y Natanael es que la obediencia inmediata es un testimonio para los perdidos. Felipe respondió inmediatamente al llamado de Jesús. Jesús fue el primero con el que se acercó y le dijo a Felipe: ven y sígueme. Y la respuesta de Felipe fue una obediencia inmediata. Fue una obediencia que provocó que su amigo Natanael pudiera recibir salvación y también entrar a este grupo, de formar parte de una gran aventura, de conocer al Maestro, de convertirse en un discípulo del Señor, de convertirse en un hombre que experimentaría milagros y que más adelante sería parte de los que cambiarían la historia para siempre, tal y como la conocemos. Es que Felipe toma la decisión de seguir al Señor sin dudar. ¿Cómo me encantaría que todos nosotros que nos están viendo, todos ustedes que nos ven en este momento en el mensaje, pudiéramos tomar la determinación de seguir al Señor en cuanto Él nos da la invitación? ¿Se han dado cuenta que últimamente hay tantas dudas, tantas inseguridades que nos vienen a nuestra mente, tantos conflictos en nuestra mente, decisiones? ¿Y será verdad? ¿Se han dado cuenta que nuestros hijos, nuestros estudiantes que están saliendo de high school, de college, muchos de ellos están dudando de la existencia de Dios? Están dudando siquiera si Jesús fue el Hijo de Dios, o fue un hombre más, un profeta más, alguien más, pero no considerado como un Dios, como alguien que tenía poder y autoridad dada por el mismo Padre celestial. ¿Se han dado cuenta que cada vez más personas jóvenes y adultas se convierten en personas que dejan de creer en la fe que todos hemos creído por años? ¿Y sabes por qué? Porque no han tenido una experiencia personal con Dios. Ellos no conocen la palabra, pero en cuanto alguien les mete una teoría diferente, les mete una ideología distinta, les empieza a traer duda en su mente, que les empieza a generar duda en el corazón. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos hombres, mujeres que están creyendo teorías más locas de lo que la Biblia puede ser. Mejor dicho, es una realidad para nosotros. Y es la verdad.
¿Por qué? Porque hombres y mujeres que no son obedientes inmediatamente al Señor, en lugar de decirle sí al Señor como Felipe, en lugar de decirle sí al Señor como Santiago, como Juan, como Andrés o como Pedro, en lugar de decirle sí al Señor y dedicarse completamente a seguirlo, dicen, voy a esperar mejor a ver cómo le va a los demás y después yo tomo mi decisión. He conocido tantas parejas, tantos hombres o mujeres, incluso jóvenes, que tienen esta mentalidad de me voy a quedar un poco atrás porque tengo duda, la verdad no sé si esto es real o es un rollo píldoro que nos han querido engañar en las iglesias, no es algo que a lo mejor el pastor nos quiere inventar, y tienen dudas en su corazón, porque en este mundo en donde vivimos un mundo controlado por el enemigo, y recuerda, el enemigo es el engañador, es el padre de la mentira, y solamente lo único que hace es convencernos con una mentira para matar, para destruir, para traer desunidad y traer desestabilización a la iglesia local en donde quiera que nos encontremos. ¿Se han dado cuenta que una cosa que ha provocado la pandemia en todos los ámbitos, pero sobre todo hablando a nivel iglesia, ha venido una desunidad al cuerpo de Cristo como nunca antes lo habíamos experimentado? Este es un ataque directo del enemigo. Olvídense de la pandemia. Olvídense del virus. Hemos tenido tantos virus en la historia de la humanidad, pero ¿por qué razón este virus es distinto? ¿Por qué razón esta pandemia ha sido utilizada con un propósito de separar, de aislar, de forzar el que se queden en cuarentena? Aparentemente para guardar nuestra salud. La realidad es que el enemigo tiene un plan perfecto diseñado para traer para quebrar la unidad en la familia de la iglesia, para traer desunidad a través de aislamiento. Y ¿sabes qué? Lamentablemente en algunas familias el enemigo está ganando. Familias se están desconectando, hombres y mujeres se están apartando. No les interesa ya las cosas de la iglesia, no les interesan ya las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque su obediencia no ha sido inmediata en respuesta al reino de Dios. Han sido hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que se han quedado en el camino diciendo, voy a entrarle, pero de pincitas. Y entran aparentemente, pero su corazón no está metido ahí. Felipe nos enseña que obediencia inmediata es un testimonio para los que están perdidos. Será esa razón por la cual nuestros seres queridos, nuestras amistades o amigos no se acercan al Señor, porque no ven el compromiso primero de nosotros. No ven que estamos 100% comprometidos con el Señor, como lo estaban Santiago y como lo estaban Juan, como lo vimos la semana pasada, hombres comprometidos como Felipe, ¿verdad? Obediencia inmediata. Vamos a ver qué es obediencia inmediata. Hay tres cosas que desatan la obediencia inmediata en respuesta al llamado de Jesús y servirle a Él. Número uno es acción. Cuando tú y yo respondemos con nuestra acción, sí Señor, lo que sea que tenga que dejar, lo que sea que tenga que comenzar a hacer, mi acción, mi paso adelante va a ser sí, lo voy a hacer. Lo que tú me pidas hacer, Señor, yo lo estoy dispuesto a hacer. Obediencia me lleva a tomar una acción. Obediencia inmediata al llamado de Jesús, a convertirme en un discípulo de Él, también me lleva a tener una sumisión completa a mi Señor. No podemos estar sirviendo a dos señores, dice la palabra. O servimos a los gobernadores que antes nos reinaban, hablando en el mundo espiritual, que no seguíamos a Dios. Mucha gente se asusta porque la realidad es que todos servíamos al diablo cuando no estábamos conectados con el Señor. Tal como Jesús dijo, el que no es conmigo está contra mí. Y la última vez que chequé la Biblia, el que está en contra de Dios es Satanás mismo. Entonces, cuando antes tú y yo vivíamos dominado por nuestros delitos, pecados, transgresiones, por nuestra maldad, ¿a quién crees que estábamos siguiendo que nos estaba llevando a provocar a tener más maldad, más mentira, más robo, más degeneración sexual en nuestra generación? Obviamente seguíamos al enemigo, al padre de mentira. Esa es la razón por la cual Felipe entiende, y los discípulos que hemos visto hasta el día de hoy en una respuesta inmediata obedecieron al llamado del Señor en decir sí, tomaron acción, pero también cambiaron su sumisión. Ya no más estaban sometidos al dominio de Satanás, ahora habían cambiado a someterse al dominio de Jesucristo. Y esto es importante. Es cuando ellos aprenden y tú y yo aprendemos a decirle al Señor, sí Señor, me someto a lo que me estás diciendo. No entiendo todo lo que estoy leyendo en tu palabra, pero estoy tomando la decisión de obedecerte de manera inmediata. Sumisión. Y la tercera cosa que me lleva a obediencia inmediata es disciplina. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que hay ocasiones como seres humanos todos entramos en un ciclo emocional
De repente, cada fin de año llega fin de año, te emocionas con las fiestas, va a comenzar el 1 de enero y todos comenzamos con un ciclo de bajar de peso, ¿cierto? Porque la humanidad funciona por ciclos. Nos emocionamos, compramos aparatos de ejercicio, compramos productos para bajar de peso, compramos algunos suplementos alimenticios, nos inscribimos al gimnasio y nos inscribimos ahora a aplicaciones digitales. ¿Y sabes qué? La emoción, cuando no tienes una obediencia inmediata guiada por una acción, sumisión, un compromiso y una disciplina, siempre va a ser temporal. Esta es la razón por la cual la mayoría de las personas solamente aguantan a lo mucho 2 semanas a un mes en su disciplina constante de querer perder peso y ponerse en forma. ¿Cierto o no? Porque estás tomando decisiones basadas en tus emociones, no en convicciones. Porque estás tomando decisiones basadas en lo que otros hacen, en lo que la televisión te impulsa a hacer, en lo que las demás personas te dicen hacer, no basado en lo que tú realmente estás convencido de hacer. Felipe estaba convencido de seguir al Señor y dijo, hemos encontrado de quien Moisés y los profetas nos han hablado y nos han dicho por cientos de años que va a venir el Mesías. Llegó. Obediencia inmediata me lleva a tomar acción en el momento, a determinarme a someterme al Señor, pero también a tener una disciplina para conocerle a Él. Felipe conocía la palabra. ¿De qué otra manera hubiera dicho, hemos encontrado de quien Moisés hablaba y los profetas han escrito? Él conocía a la perfección las profecías, las palabras, la historia. Él conocía la Biblia. Y esta es la razón por la cual él conocía que Jesús era real. ¿Sabes? Estudiar la Biblia no es para flojos. Estudiar la Biblia no es para personas que no quieren entender el propósito de Dios, que no quieren o no están dispuestos a entender el propósito de Dios en sus vidas. Estudiar la Biblia es cuestión de disciplina. Hay veces que no te va a gustar, hay veces que no vas a entender, pero tienes que ser constante. Señor, revélame tu palabra. Quiero entender lo que me estás hablando en este momento. Y si tú estás leyendo la Biblia por leer y nada más la escuchas por escuchar, pero no entiendes absolutamente nada de lo que estás leyendo, no te sirve de nada estar leyendo la Biblia. Sabes, yo soy un pastor que prefiero que leas un capítulo al día de la Biblia, unos cuantos versículos al día de la Biblia, pero que los entiendas perfectamente, que venga una revelación a tu mente, a tu espíritu, a tu corazón, que te provoque una transformación, que te acerque más al Señor. Yo prefiero que haya una transformación en tu vida por escasos 3, 4, 5 versículos que leas al día, porque los entiendes y por causa de que los entiendes, por causa de disciplina, los puedes poner en práctica. A que leamos 10 capítulos, pero no entiendas absolutamente nada, ¿ok? Así que vamos a ir avanzando porque ya me estoy trabando aquí en esto. Y aprendemos de esto, aprendemos de que obediencia inmediata es lo que nos va a llevar a conocer más al Señor y a tomar decisiones sabias. Número 2, lo que aprendemos también de Felipe y Natanael es que es importante tener amistades saludables. La primera acción que hace Felipe es correr hacia su mejor amigo llamado Natanael y lo va a buscar. Y sabes, esto me habla de algo. Tú y yo tenemos que aprender a tener amistades que nos identificamos con ellos, que perseguimos las mismas buenas cosas, que buscamos los mismos objetivos. Felipe y Natanael eran buenos amigos porque ambos estudiaban la palabra de Dios. Ambos eran hombres que amaban leer la palabra de Dios. Ambos estaban esperando el cumplimiento de las profecías por siglos que habían sido anunciadas a ellos. Ellos creían. ¿Sabes? Tus mejores amigos van a ser los que creen las mismas cosas que tú también crees, los que esperan con ansia, los que añoran las mismas cosas que tú añoras. Es importante tener buenas amistades porque las buenas amistades nos van a impulsar a buscar al Señor, o malas amistades nos van a impulsar a alejarnos del Señor. La decisión de tener amistades es nuestra. Pero encontramos aquí que Felipe y Natanael eran buenos amigos y tenían las mismas cosas en común: la espera y la llegada del Mesías, del Salvador a la tierra. Amén. Así es que vamos leyendo lo que dice el apóstol Pablo acerca de amistades en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22.
El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: huye de las cosas que provocan malos pensamientos. Yo quiero que entiendas algo. Vamos a acomodar el concepto aquí. No hablemos de cosas, vamos a hablar de amistades. Huye de amistades que te provocan tener malos pensamientos en las mentes juveniles, y dedícate a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Hazlo junto con los que aman al Señor con toda sinceridad. ¿Sabes por qué hay personas que se molestan cuando un pastor o un líder espiritual en una iglesia les dice que sus amistades deben ser hombres que aman al Señor, que le buscan con todo el corazón, que junto con ellos buscan la paz, la justicia, la fe y el amor? Y lo primero que hacen es: ¿pero por qué no me puedo juntar con mis amigos para ir a la fiesta, para tomar, para después del trabajo ir allá? Es que ¿por qué me quieren quitar mis amistades? Nadie te quiere quitar tus amistades. La razón por la cual no entiendes es porque te brincaste el primer paso que se requiere para seguir al Señor. Y el primer paso es que la obediencia inmediata es el testimonio que Dios quiere usar en tu vida para alcanzar a tus amigos perdidos que no puedes alcanzar por estar con ellos practicando cosas que no deberías de estar practicando. Por causa de tu mal testimonio y desobediencia no estás alcanzando y no estamos alcanzando a nadie. Espero no estar hablando un poquito fuerte y que no se me estén desconectando para ver un partido de fútbol o una serie de Netflix, ¿verdad? Porque algunos de ustedes se me pueden ofender muy fácil. Pero estoy hablando de corazón como pastor. Y esta es la realidad. Debemos de entender que cuando Dios nos invita a seguirle a Él, cuando Dios nos presenta este plan de salvación, nuestra respuesta inmediata debe ser: sí, Señor. Obediencia inmediata que me lleva a tomar una acción, me lleva a someterme completamente a mi Señor y me lleva a crear disciplinas, hábitos espirituales que me llevan a crecer, desarrollar mi fe, mis dones espirituales para tener victoria en este mundo y no caer en pecado o en otra tentación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahí escríbeme en los comentarios, déjame saber qué piensas. Si estás llorando ya, a lo mejor pues estoy hablando muy fuerte, déjame saber también ahí en tu lugar si estoy hablando un poquito fuerte, pero yo creo que estoy hablando tranquilo con todos ustedes, así es que no se me emocionen, ¿ok? No se me pongan tristes. Vamos comenzando, vamos avanzando. ¿Qué cosa también entendemos y aprendemos acerca de los dos discípulos de Jesús, Felipe y Natanael? Número 3 es que aprendemos que Dios encuentra a los que le buscan. Felipe estaba buscando al Salvador. Natanael también estaba buscando por años, leyendo la historia, leyendo la Biblia. Y en aquellos años la única manera en la que tú podías leer la palabra de Dios era cuando ibas al templo. ¿Sabes qué significa? Que Felipe y Natanael dedicaban horas y horas en el templo agarrando estos largos pergaminos, porque no tenían Biblias digitales, mucho menos como las que tenemos hoy. No tenían Biblias en cuadernitos o en libritos como los que tenemos hoy. Eran rollos y pergaminos largos en donde tenían que tener autorización para recibirlos, o alguien más les leía los libros por ellos o los rollos. Ellos dedicaban horas en el templo, dedicaban horas en la casa del Señor buscando entender el misterio, los tiempos, cuando Dios vendría, la palabra profética que se había hablado. Y Dios sabe que había hombres en la tierra. Jesús sabía que estos dos hombres, Felipe y Natanael, le habían estado buscando ya por años. Jesús sabía que le habían estado, y Él encuentra a aquellos que le buscan de corazón. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice Jesús: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Jesús sabía que Natanael, que Felipe habían estado buscando la respuesta del Salvador, y Dios los encuentra a Jesús. De hecho, no fue Natanael quien encontró a Jesús, fue Jesús quien encontró a Natanael. Y vamos a leerlo porque esto es muy importante que lo podamos entender de esta manera. Vamos a leer una vez más lo que dice Juan capítulo 1, verso 48. Natanael le pregunta a Jesús cuando lo ve venir desde lejos y le dice: ¿cómo es que me conoces? Recuerda que dijo: ahí viene un hijo verdadero de Israel, un hombre íntegro de corazón. Y Natanael, impresionado, dice: jamás he visto a este hombre. Apenas Felipe me lo va a presentar. Yo no te conozco, pero lo está describiendo en su carácter. Jesús pudo ver su corazón. Natanael pudo reconocer que un hombre a quien no conocía pudo hablarle de su presente y sabía quién era. Y eso es lo que le llamó la atención y le impactó. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael.
Y Jesús le responde: pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Sabes? Algo que me sorprende de este pasaje es el convencimiento inmediato de Natanael. Natanael no tuvo de hecho una conversación con Jesús. Fue Jesús el que inició la conversación con él. Fue Jesús quien estuvo dispuesto a comenzar a entablar la conversación de conocerlo a él. Jesús le dijo: te vi cuando estabas sentado bajo ese árbol, bajo esa higuera. ¿Sabes algo que tenían por costumbre aquellos hombres, los israelitas en aquellos años, los hombres que leían la escritura, los hombres que realmente buscaban al Señor de corazón? La costumbre de estos hombres era sentarse bajo árboles de higuera para meditar en la palabra de Dios que habían escuchado en el templo, y dos, para orar al Señor, para buscar al Señor. ¿Sabes qué es lo increíble? Jesús pudo ver a Natanael mientras Natanael meditaba en la palabra del Señor, orando a Dios: Señor, quiero conocerte. Yo me imagino a Natanael orando en ese árbol de higuera, en esa sombra, descansando un momento, diciendo: Señor, ¿cuándo será el cumplimiento de la palabra que acabo de leer, que acabo de estudiar en el templo, que los profetas han dicho que el Mesías? ¿Cuándo vendrás a salvarnos? ¿Cuándo vendrás a rescatarnos? ¿Cuándo vendrás a sacarnos de este dolor? Jesús encontró a Natanael en su necesidad. Natanael no encontró a Jesús, fue Jesús quien se acercó a él. Y eso es algo importante, porque Jesús puede ver tu situación. Jesús puede ver la condición en la que te encuentras. Jesús puede ver tus lágrimas cuando clamas a Él, cuando te arrodillas a la orilla de tu cama o por la sala de tu casa, cuando cierras tus ojos, y aún cuando te paras en un estacionamiento, cuando vas manejando porque estás clamando al Señor desesperadamente por una respuesta. Jesús puede ver tu clamor, Dios puede ver tu oración, y Él es quien se acerca a ti diciéndote: yo te he visto, te vi cuando clamaste a mí, te vi cuando llorabas clamando por sanidad, por la sanidad de tus seres queridos. Te escuché clamando a mí con pasión porque hubiera un cambio en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Y Dios te dice: de la misma manera que Natanael, pude verte cuando estabas ahí clamando por mí. Esto es lo que me encanta acerca de Jesús, y eso es lo que me impresiona de Felipe y Natanael. Ambos eran buenos amigos, se enfocaban en buscar al Señor, y eso es importante porque cuando tenemos amistades que buscamos lo mismo, crecemos juntos y jalamos para el mismo lado. Lo complicado y lo difícil es cuando tienes amigos que siguen al Señor y tienes un pie puesto en la iglesia, pero también tienes otro pie puesto en las cosas del mundo, y sigues juntándote con amigos que te jalan hacia el mundo en lugar de te jalen a las cosas del Señor. Si quieres crecer, necesitas tener amistades que amen al Señor. Amigos. Puedes tener compañeros que no conocen al Señor, pero no pueden ser tus amigos. Amigos son los que tú dejas entrar al corazón. Amigos son los que tú dejas cambiar, moldear tu carácter. Te dejas moldear por ellos. Asegúrate de tener amistades quienes te moldean, que aman las mismas cosas y que buscan las mismas cosas que tú. ¿Ok? Entonces vamos avanzando porque se me está acabando el tiempo, porque quiero preguntarte: ¿a quién has estado buscando en este tiempo? ¿Sabes? Hay tantas personas que dicen que Dios no les funciona, que leyeron la Biblia y no les funciona, que la oración no les funciona, que la iglesia no les funciona. La realidad que no les funciona esto es porque no han estado buscando a Jesús. Han estado buscando una respuesta inmediata, una solución temporal a sus problemas. Esta es la razón por la cual mucha gente se acerca a la iglesia cuando tiene problemas, pero cuando Dios se los resuelve, ¡fum! ¿Y dónde estaba fulanito que vino por 2, 3 semanas, un mes, 2 meses? Dios le resolvió su conflicto y no los vuelves a ver jamás en tu vida, porque no estaban buscando realmente a Dios. Estaban buscando un milagro, estaban buscando un cheque, estaban buscando un pago, estaban buscando una sanidad, estaban buscando un milagro, pero no estaban buscando al hacedor de milagros. ¿A quién has estado buscando? ¿A quién buscas en este 2020? Va a determinar lo que va a suceder con tu vida el resto del año y el futuro del siguiente y los siguientes años. Asegúrate de estar buscando al Señor. Número 4. Felipe y Natanael nos enseñan que no puedes pretender buscar a Dios a la vez que buscas otras
cosas. Y como vimos hace un momento, ellos estudiaban al Señor, estudiaban las Escrituras, buscaban al Señor, escudriñando el misterio que la palabra les iba a revelar, porque estaban juntos buscando al Señor. Yo me imagino a Felipe y Natanael pasando sus tardes libres, tomando notas de lo que habían aprendido en la iglesia, tomando notas de lo que el pastor, el sacerdote les había explicado. Me imagino a ellos tomando notas de esto. Eran amigos que se juntaban para escudriñar las Escrituras. Quiero preguntarte, ¿tienes amigas con las que te juntas? Amigas de la comunidad de la iglesia, tal vez de Vida Vertical, amigas con las cuales tú te juntas para discutir temas de la Biblia que no entiendes. ¿Tienes amigas con las cuales te desafían para crecer un poco más? ¿Tienes amigas que buscan al Señor, tal vez como tú anhelas buscarlo también? Hombres, ¿cuántos de ustedes tienen amigos que se juntan? No nada más para discutir cómo quedó el partido de fútbol o lo que está pasando en el mundo o en otros países, ¿no? Sino que se juntan para discutir de lo que Dios está hablando en la palabra de Dios, porque Felipe y Natanael eran buenos amigos y tenían las mismas cosas en común. Así que aprendamos de esto, familia. Felipe y Natanael buscaban primero al Señor. Esa es la razón por la cual Jesús los encontró a ellos. Fíjate lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 6. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. ¿Sabes la razón por la cual no has encontrado al Señor en este tiempo? Tal vez alguno de ustedes es porque han estado buscando solamente a Dios para mejorar su economía. Han estado buscando solamente al Señor para mejorar una área de sus vidas, para mejorar alguna área de su matrimonio, para mejorar una situación familiar con sus hijos. Han estado buscando al Señor por conveniencia, porque saben que Dios puede hacer algo en sus vidas, pero no le han estado buscando con una obediencia inmediata que los lleva a una acción, que los lleva a una sumisión y los lleva obviamente a tener disciplinas espirituales que los van a transformar por el resto de su vida. ¿Ves? Dios no quiere hacer solo un milagro en tu vida. Dios quiere hacer muchos milagros, un trabajo completo y final en tu vida. Él quiere mostrarte el camino correcto y requiere tiempo, requiere constancia, requiere permanencia. Amén. Y número 5, y vamos terminando. Felipe y Natanael nos enseñan que debemos buscar a Jesús con expectativa de que algo bueno va a suceder. Me encanta la reacción de Felipe cuando se encuentra con Jesús, cuando va caminando Jesús y lo llama a Felipe, le dice: ven y sígueme. Felipe, en algún momento, por alguna razón, tal vez la palabra de Dios no nos muestra todos los detalles, pero Felipe tuvo que haber quedado impactado, maravillado de algo en su espíritu. Hizo un clic con su maestro, con el Señor, y dijo: Él es por el cual has estado clamando, Él es por el cual has estado orando, Él es a quien has estado esperando, Él es. No tan solo sus ojos podían ver a Jesús, pero su espíritu le hablaba a Felipe diciendo: Él es, y es como un éxtasis que experimentó, una revelación del cielo, el cual vio con sus ojos físicos y a la vez espirituales, creo, al Hijo de Dios manifestándose delante de él diciendo: ven y sígueme. ¿De qué otra manera un hombre renunciaría a su vida normal si no es que hubiera tenido una experiencia completa y real con el Señor? Este era Felipe y él tenía una expectativa. Ahora fíjate lo que sucede con Natanael. Cuando Felipe va buscando a Natanael y dice: hemos encontrado aquel que Moisés y los profetas dicen que vendría, el Mesías. Y le cuenta, porque la Biblia no nos dice ahí en Juan, pero por la pregunta de Natanael entendemos que Juan le dijo: ¿y sabes dónde lo encontré? ¿Y sabes dónde nació? En Nazaret. Por lo tanto hubo un diálogo ahí que la Biblia no nos narra. Esa es la razón por la cual Natanael le dice a Felipe: ¿de Nazaret pudo haber salido algo bueno? Es decir, yo también creo, yo también espero, yo también creo las mismas cosas que tú, pero también creo que Dios puede cambiar, pero ¿qué diferencia hay pero de ahí, de verdad, en serio? Y Natanael le dijo: ok, no me creas, ven y compruébalo por ti mismo. Había una expectativa. Natanael también estaba expectante, esperando comprobar que lo que su amigo Felipe le estaba narrando fuera 100% verdad. Y sin dudarlo tomó la decisión de salir debajo de ese árbol de higuera, bajo esa sombra donde estaba meditando y orando, y correr y buscar a quien Felipe le había dicho que era el Mesías, el Salvador. Qué importante es y qué importante es cuando tú y yo buscamos al Señor con expectativa. Hay una diferencia
totalmente de luz a noche, de tinieblas a luz. Hay una diferencia completamente diferente cuando tú vas a un lugar, cuando tú vas a la iglesia, cuando te conectas en un servicio por la mañana y tienes expectativa de que Dios algo bueno va a hacer contigo en ese día. La diferencia está en la expectativa, en la fe que tú tienes de lo que Dios puede hacer contigo en esta mañana, en este día, porque has estado orando, has estado buscándole a Él, has estado clamando en la semana: Señor, cambia a mi matrimonio, cambia a mis hijos, apaciónalos por ti, cambia a este hombre terco que no quiere conectarse a las reuniones de hombres por más que le recuerdo, cambia su corazón apático y dale un corazón que arda por amor por ti, Señor. Y estamos teniendo expectativa de que Dios va a hacer algo y te conectas con expectativa en el servicio, creyendo que ese día va a ser el día en el que Dios va a dar una respuesta, va a dar una respuesta a la oración que has estado clamando, que ese día va a ser el día en que Dios va a hablarle a tu esposo, a tus hijos que han estado medio rebeldes, medio ausentes porque no se conectan con el Señor. La expectativa que tú tienes de lo que Dios va a hacer en tu vida cambia todas las cosas. Pero si te conectas el servicio en la mañana o asistes a la iglesia en físico, próximamente vamos a regresar a la iglesia en físico, y yo te preguntara: ¿qué esperas de Dios para ti en este día? Y tú me digas: ya lo que sí es bueno. No vas a recibir nada, te vas a ir igual. Déjame te digo, peor que como entraste, porque por lo menos entraste en una situación y vas a salir más frustrado de cómo te vas, porque vas a culpar a Dios de que Dios no hizo nada. La realidad es de que tu apatía y la falta de expectativa que tú tenías para con Dios es una ofensa para el Señor, porque cuando tú vas a buscarle a Él tienes que expectar, tienes que esperar algo de Dios, algo bueno va a suceder para ti en ese día. Esa es la razón por la cual Jesús no pudo hacer milagros cuando fue a su propia tierra, porque la expectativa de la gente que lo conocía estaba por los suelos. La gente no creía que Jesús podía hacer un milagro. Es el hijo del carpintero. ¿Qué no es el hijo de José el carpintero que vive allá bajito de la esquina, el que hace muñequitos y carritos de madera y caballitos y la hace a la carpintera? ¿Qué no es ese el hijo de José? La expectativa de estos hombres para con Jesús estaba por los suelos. Es una ofensa. Cuando tú y yo no expectamos, no tenemos fe en que Dios puede obrar milagros, Dios no va a hacer milagros. ¿Con qué expectativa te has conectado al servicio de hoy? Con decir: va a ser un servicio más, va a ser una clase más, me tengo que conectar para ver si el pastor no me regaña en la semana o me dice algo. ¿O te conectas con una expectativa de que Dios va a hablar a tu vida el día de hoy y de que algo va a cambiar en tu espíritu, algo va a cambiar en tu corazón? Hoy puede ser el día en el que haga un clic tu espíritu con el Espíritu de Dios y te conectes con el Señor. Hoy pudiera ser ese día. Para Natanael, el conocer al Señor fue la respuesta que él había estado esperando por muchos años. ¿Sabes lo increíble de esto? El nombre Natanael significa Dios ha dado. Y sabes que esto es lo que me habla a mí, que Dios no sabe fallar. Cuando Él dice: búscame y me encontrarás. Si tocas a la puerta, me hallarás. Si me amas, si me buscas, si te entregas, si te metes con obediencia, si respondes en acción, si te sometes a mi llamado, si eres disciplinado en buscarme, busca primeramente el reino de Dios. Natanael sabía esto. ¿Y sabes qué es lo increíble de esto? Su nombre significa Dios ha dado. ¿Qué Dios le dio a Natanael? Dios le dio salvación. Para Natanael, Jesús era una respuesta que había estado esperando por años juntamente con su amigo Felipe. ¿Sabes? Creo que no solo Jesús quiere revelarse a Natanael como lo hizo en ese tiempo. Creo que Jesús también quiere revelarse a tu vida, a tu corazón en este mismo momento. La decisión es tuya. La decisión es de cada uno de ustedes que me ven en esta mañana. La decisión es tuya de seguir al Señor, de decirle sí o de seguir dudando. La decisión es tuya de obedecer, tomar una acción a partir del día de hoy
y de creerle al Señor, o de seguir creyendo filosofías raras que de repente mis hijos también me cuentan muy extrañamente, y decido creer más algo que no tiene un soporte ni lo sostiene para nada en la palabra de Dios, o creer lo que dice la Biblia, o decido meterme en una disciplina de entender, de comprender en oración, revélame tu palabra, o sigo creyendo tonterías acerca de la religión, de lo que la gente dice de las iglesias y de los pastores en este tiempo. Es tu decisión. Quedarte estancado o crecer y caminar, ser obediente y convertirte en un verdadero y genuino discípulo de Dios. Familia, hasta ahorita hemos visto 6 discípulos: Andrés y Pedro. Hemos visto a Santiago y Juan, y en este día pudimos entender la historia de Felipe y Natanael. Cada uno de ellos nos hablan de una historia distinta desde un punto distinto, y creo que debemos identificarnos en alguna manera con algunos de ellos, porque todos tenemos un llamado distinto para el Señor, pero todos ellos le dijeron al Señor: sí, estoy dispuesto a seguirte. Y quiero que terminar este tiempo una vez más dándote una invitación a cada uno de ustedes que nos ven en esta tarde, invitándote a tomar una decisión, no solo de aceptar al Señor, no solo de buscar salvación. La mayoría de ustedes que nos están viendo han sido salvos, pero lamentablemente muchos no han tomado la decisión de decirle al Señor: sí, te obedezco inmediatamente, voy a tomar una acción. Eso significa que voy a cambiar lo que tenga que cambiar, lo que estorba lo voy a quitar, porque a partir de hoy nada me va a apartar de ti. Me voy a someter a tu palabra, me voy a someter al consejo, me voy a someter a mis autoridades, me voy a someter a mis pastores, voy a comenzar a vivir una vida en disciplina por amor a ti. Esa es la decisión que yo quiero invitarte a tomar el día de hoy. Queremos cambiar al mundo, pero no queremos tomar los pasos y el sacrificio que cuesta cambiar al mundo. Queremos que Dios cambie mi familia, pero no estoy dispuesto a pagar el precio para renunciar a lo que Dios quiere que deje en mi vida a un lado y comprometerme al 100% a lo que Él está esperando que yo tome en mis manos y camine hacia una meta que Él tiene trazada para mí. Quiero invitarte a hacer esto. Es que cierra tus ojos ahí donde estás en tu lugar y acompáñame a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque eres un Dios bello, eres un Dios amoroso, misericordioso, Señor. Nada se te va de las manos, Señor. Tú sabes, Señor, cada familia que ha estado experimentando tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, a veces tiempos de escasez, a veces tiempos de temor por la pandemia en la que hemos estado enfrentando ya por más de 6 meses, mi Dios. Tú sabes sus corazones. Pero como pastor, Señor, yo te pido que tú hables al día de hoy, Espíritu Santo, donde quiera que ellos se encuentren, en su hogar o en su trabajo, tal vez se encuentren compartiendo este tiempo con algunos amigos, que tú hables a sus vidas, Espíritu Santo, y puedas traer esta convicción de revelación de quién tú eres realmente para ellos. Revélate a ellos, Espíritu Santo. Revélales cuánto les amas, mi Dios. Revélales que el llamado que tienes para ellos, el propósito que tienes para ellos, los planes, Señor, el camino, la vida, Señor, el nuevo estilo de vida que tienes para ellos, mucho mejor de lo que ellos han planeado tener en esta vida, Señor. Enséñanos el camino correcto, muéstranos. De la misma manera que Felipe y de la misma manera que Natanael, nuestros ojos sean abiertos para poder ver con certidumbre y estar totalmente seguros de que tú eres Dios, y no dudar de tu existencia, no dudar, Señor, de que tú tienes poder y sigues siendo el Rey del universo entero. Señor, sabemos que nos has dado poder, Señor, para tomar decisiones, y hoy decidimos decirte sí. Hoy decidimos ser como Felipe y como Natanael, que podemos decir que obedecemos de manera inmediata, tomamos acción para acercarnos un paso más cerca de ti, Señor, que decidimos someternos a tu autoridad, número 1 de la palabra de Dios, pero también a las autoridades espirituales que nos has dejado en esta tierra, y número 3 también, Señor, nos comprometemos a ser disciplinados en estudiar tu palabra. No más el enemigo va a seguir mintiéndonos a la cara. No más vamos a permitir que la televisión, la política, amistades, gente que ni siquiera te conoce, decidan por nuestra vida espiritual, sino que a partir de hoy, al momento de decir sí, Señor, nos vamos a comprometer a ser dedicados en devoción, disciplinados para leer tu palabra, un versículo a la vez, un capítulo a la vez, un libro a la vez, para que tú seas revelado a nuestras vidas a partir de hoy. Te amamos, Señor, y declaramos que tú eres, sigues y seguirás siendo nuestro Señor por siempre.
en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gracias, familia. Nos vemos el próximo domingo para la siguiente semana, los siguientes discípulos que vamos a estar aprendiendo. Espero que hayas tomado notas de este versículo. Recuerden que estamos subiendo en nuestras plataformas de manera digital, en audio y en video. Nos pueden encontrar también en nuestra página de internet en vidaverticalhouston.com para que puedan seguir escuchando el mensaje. Y si tienes iTunes o tienes Google Podcast de Google, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, nuestros servicios bajo Vida Vertical Houston, y también puedes escucharlos mientras vas ahí al trabajo. Es que no hay excusas, hay tantos recursos que estamos proveyendo para que ustedes sigan creciendo sin importar el área en donde se encuentren o el momento en donde estén. Dios les bendiga, familia, les amamos y oro y doy gracias a Dios porque pronto estaremos viéndonos físicamente y congregándonos como iglesia nuevamente. Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo.